Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes de nuevo aquí con ustedes, su amiga y nutrióloga Sandra Arango, en una nueva charla en este nuevo día fantástico que estamos arrancando año y que estamos todos pendientes de, bueno, haciendo metas, haciendo proyectos, organizando un poquito, retomando el orden y organizando un poquito de pronto todo lo que desorganizamos en la alimentación en el mes de diciembre, con propósitos, con anhelos, con todo lo que queremos para empezar y arrancar este nuevo año en bendición. Entonces, bueno, este día vamos a tener una charla cortica, concisa, y vamos a hablar de 7 alimentos que no debemos consumir en la noche. Y esto lo vamos a hablar porque a veces llegamos en la noche a casa cansados de trabajar y venimos con un hambre voraz, con un hambre atroz. Y entonces abrimos la nevera o abrimos el micro o abrimos el horno o donde sea que estén los alimentos y empezamos a comer de una manera desaforada sin ni siquiera preguntarnos si eso que estamos comiendo deberíamos de comerlo, porque a esa hora en la noche pues es conveniente que tengamos esa carga tan grande de comida. Simplemente estamos pensando en el hambre grandísimo que traemos y en simplemente comer porque el hambre nos agobia. Entonces, para eso vamos a conocer por qué hay esos 7 alimentos que debemos aprender a conocer y que debemos aprender a que no debemos ingerirlos en la noche. Hay que encontrar las razones por qué hay alimentos que no debemos comer en la noche y que son más propicios para comerlos en otro horario del día. Porque hay varias razones para entender esto. Y lo primero es que nosotros tenemos algo que se llama metabolismo. Y ese metabolismo no es el mismo en el día que en la noche. Entendamos que el metabolismo en la mañana, en el día, está activado. Él se activa cuando nosotros nos despertamos, cuando nosotros nos levantamos en la mañana y tenemos un desayuno, porque es la primera gasolina que le damos al cuerpo para activarnos, para que todas las funciones externas de nuestro cuerpo, el cuerpo tenga la energía para poderlas realizar. Recordemos que el 70% de lo que nosotros ingerimos, ese 70% de lo que nosotros ingerimos, de ese 100%, el cuerpo utiliza el 70% para todas nuestras actividades internas, o sea, para respirar, para que nuestro corazón lata, para que nuestros pulmones respiren, para que por nuestras venas transite la sangre, para hacer los procesos digestivos, los procesos de desintoxicación tóxica, todos los procesos, hacer las hormonas que necesitamos en el día para generar insulina, para traer la glucosa a la sangre, llevarla a la célula, bueno, todas las rutas metabólicas, todo lo que mi cuerpo hace, esa máquina perfecta que nosotros tenemos, el 70% de lo que yo le doy a mi cuerpo lo utiliza en esas tareas. Y el 30% lo utiliza en las tareas externas, o sea, en las tareas que yo puedo ver. O sea, en cuáles, en caminar, en trabajar, en pensar, en escribir, en hablar, en todo lo externo que nosotros hacemos. Entonces, por eso es tan importante que nosotros entendamos cómo es que el metabolismo funciona, porque nuestro metabolismo no es el mismo en el día cuando está activo, cuando todos nosotros estamos activos, cuando nuestros jugos gástricos, cuando todos nuestros sistemas están activos porque estamos en actividad, a cuando nosotros estamos en la noche en un metabolismo mermado, donde estamos en reposo y entramos a un proceso de regeneración y de desintoxicación, donde nuestro metabolismo mengua para poder hacer otras cosas. Entonces, por esa razón, nuestro metabolismo no es el mismo en el día que en la noche. Entonces, sin demorarnos más, vamos a ver los primeros 3. El primero, el maíz o el choclo. A veces por la noche nos antojamos de una arepa de choclo o el maíz. El maíz tiene unos granitos y yo creo que ustedes cuando tengan en su mano, tengan la oportunidad de tener un maíz o un elote, como le dicen en México, y tengan en su mano uno, ustedes puedan ver los granitos. Los granitos tienen una partecita blanquita. Cuando ustedes desprenden un granito de maíz de la mazorca, de su tallo, o un granito del elote de su tallo, de la cepa del maíz, ustedes lo desprenden el granito, ustedes van a ver que él tiene un cosito blanco. Y si ustedes fichan ese cosito blanco, ese cosito es el azúcar, es la energía que esa célula tiene para que cuando siembren ese granito, de allí tenga la energía para poder crecer la planta.
Entonces, nada más que cada cosita de esas es un poquito de azúcar, es un poquito de energía. Entonces, es almidón, es azúcar. Y cada burbujita de esa maíz, pues va a ser una burbujita de azúcar en nosotros. Y cuando nosotros comemos en la noche, que se supone que vamos a entrar a reposo, a un tiempo de descanso, a un tiempo de sueño, pues no tenemos que darle a nuestro cuerpo energía ni azúcar para poder descansar. El segundo alimento que debemos tener en cuenta para no consumirlo en la noche es la pasta o el espagueti. Porque esta pasta pues es trigo, es fuente de energía, hechos de harina blanca. Obviamente hay una pasta que es integral y que es diferente, pero la pasta normal que todos conocemos, el espagueti que todos conocemos, que cocinamos, la pasta es de trigo, es de harina blanca y esta masa es azúcar, que acuérdate que todo esto se vuelve grasa almacenada porque cuando mi cuerpo no necesita la energía, esa azúcar se vuelve grasa y esa grasa el cuerpo la almacena. Y además de todo nos va a subir los niveles de glucosa en sangre. Entonces no son buenos, no es bueno este alimento para tenerlo en cuenta en el consumo de la noche. El tercero es los almidones como la yuca, la papa o los plátanos. En Colombia le decimos plátano ¿cómo le dicen en otras partes? Bueno, el plátano es algo que se parece al banano, pero del cual se pueden hacer tostadas o se pueden hacer tajadas, se puede comer verde o se puede comer maduro. Entonces, este yuca, esta papa y este plátano, pues simplemente y llanamente son almidones, fécula. Y esto es harina y esto se convierte en azúcar. Y al estar metabolizado en mi cuerpo en esta hora donde yo no voy a tener energía para quemar estos almidones, estas harinas, pues simplemente mi cuerpo las va a almacenar como grasa. Entonces, estos alimentos tienen demasiada energía, son útiles para otro momento del día para que nos ayuden a activar el metabolismo. Pero en la noche, donde mi metabolismo está menguado porque voy a entrar a otras funciones de desintoxicación, porque voy a entrar a relajación, porque voy a entrar a acostarme a dormir, pues sencillamente estos tres alimentos primarios no son buenos para tenerlos en cuenta en la noche. Y si de ahí se desprenden otros de harinas, como por ejemplo las pizzas y comidas que tienen un gran contenido de grasa o de harina o de carbohidratos. El cuarto alimento, el arroz. El arroz blanco que conocemos, pues es un almidón. Simple y llanamente ese arroz en la noche se va a convertir en una carga o en un exceso de azúcar que no vamos a poder quemar y el cuerpo lo va a almacenar como una grasa. El quinto alimento es el pan blanco o el pan de harina blanca. Es mejor que tengamos un tostado en nuestra mesa en la noche integral que un pan integral, porque pan es pan y viene de harina. Entonces el pan es una fuente de trigo y esto es azúcar. Entonces va a terminar siendo grasa almacenada en nosotros, lo cual va a generar energía y lo cual va a generar que no tengamos un sueño reparador, no conciliemos bien el sueño, etcétera, etcétera. El sexto alimento es fruta. Recuerda que la fruta tiene una fuente de fructuosa y esta fuente de fructuosa es una energía, es una fuente de energía poderosísima. Y entonces nosotros pues vamos a tener que producir mucha insulina para poder bajar los niveles de esa glucosa en sangre que se van a subir. Entonces, ¿qué quiere decir? El páncreas va a producir insulina, entonces inmediatamente se van a bajar los niveles de glucosa en sangre. Al bajarse esos niveles de glucosa en sangre, el cerebro va a volver a tener hambre. Entonces vamos a ir a volver a comer. Entonces la fruta en horas altas, después de las 8 de la noche, después de las 7 de la noche, no es recomendable por esta razón. Y el último alimento que vamos a ver esta noche, que no es recomendable ingerirlo en las horas de la noche, es el chocolate. Entendamos que una cosa es cacao puro, que es bueno y que es amargo y que no tiene fuente de azúcar, y otra cosa es el chocolate de taza, porque el chocolate de taza es un chocolate que tiene alto contenido de azúcar y obviamente lo vamos a activar, no lo tomamos solo, lo tomamos con leche y también le ponemos azúcar y le ponemos canela y le ponemos otras cosas que hacen que eso sea una bomba de glucosa
que obviamente en las horas de la noche pues estamos buscando es un efecto contrario de relajación y no un efecto de activación. Por esa razón estos 7 alimentos no son alimentos que se deben consumir en la noche. Entonces, ¿qué queda? Queda una buena ensalada, queda una porción de ensalada, queda podemos comernos una porción de pan árabe con una porción de ensalada encima, un poquito de proteína, unos huevos pochados, unos huevos cocidos. Podemos buscar muchísimas opciones que no sean estas opciones que tienen un alto grado en azúcar, en carbohidrato y en harina, que mi cuerpo luego lo va a venir y lo va a asimilar como sencilla y llanamente grasa. También tenemos que tener mucho cuidado con el consumo de sal y con el consumo de azúcar, porque nosotros necesitamos azúcar, claro que sí, pero no azúcar refinada. Con el azúcar de las frutas está bien. Necesitamos sal, un poquito, claro que sí, pero el exceso de sal nos genera retención de líquido y nos genera inflamación. Por eso hay que tener en cuenta mucho estos dos componentes para no abusar de ellos. Y también tener en cuenta estos 7 alimentos, sobre todo si eres una persona que estás entrando en un plan de peso, de pérdida de peso, o si eres una persona que estás en sobrepeso. ¿Por qué? Porque estos alimentos van a generar que acumules mucha grasa durante la noche y que no tengas un metabolismo saludable. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes en esta tarde. Gracias por estar aquí. Ya sabes que estoy en mis redes sociales como Sandra Empresaria en mi Facebook, como Sandra Gliconutrición en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Y nada, si quieres empezar un proceso de pérdida de peso, si quieres hacer una evaluación nutricional, o si quieres empezar un detox de hígado, si quieres empezar un proceso porque tienes algún problema digestivo, te puedes comunicar conmigo también a mi WhatsApp más 57 301 602 8482. Recuerda que hacemos consulta virtual si estás por fuera de Colombia o por fuera de Cali, y hacemos consulta domiciliaria si estás en la ciudad de Santiago de Cali. Un abrazo muy grande, muchas bendiciones, gracias por acompañarme y nos vemos mañana en otro video de nutrición y salud.